Cuanto más profundo descienden los investigadores bajo tierra, más antiguos son los artefactos que encuentran. En las profundidades de los yacimientos de carbón, los científicos han encontrado hallazgos que pueden cambiar nuestra percepción del pasado. Su antigüedad es tan increíble que es difícil de creer. En este video les mostraré los artefactos antiguos más enigmáticos. Hablaré sobre un hombre fuera del tiempo, revelaré el misterio de los olores de las momias y explicaré dónde se encontraron los restos del hermano de Jesús. Prepárate, te esperan descubrimientos que cambian la historia. Hola pues amigo, estás en el canal Kirtop. El hombre fuera del tiempo, Michel Siffer, fue un pionero en el estudio del tiempo y el funcionamiento de la mente humana. Sus experimentos sorprendieron tanto a los científicos que incluso la NASA utilizó sus resultados. En 1962, Michel Siffer, de 23 años, pasó 2 meses completamente aislado en una cueva, sin relojes ni luz solar. Él quería averiguar cómo percibe el cuerpo el tiempo sin referencias externas. Resultó que, fuera del ciclo habitual de 24 horas, la persona cambia a ritmos de 48 horas y el tiempo se percibe de manera diferente. 5 minutos parecen 2. 10 años después repitió el experimento pasando medio año en una cueva en Texas. Sus descubrimientos se convirtieron en la base de la cronobiología y ayudaron a preparar a los astronautas para misiones de larga duración. Una joven contrajo una maldición medieval. ¿Creen que en el mundo moderno es posible literalmente trasladarse a la Edad Media? Y no estoy hablando de un festival de recreación histórica, sino de un fenómeno realmente aterrador. En la Edad Media, la gente sufría de una misteriosa enfermedad llamada el fuego de San Antonio, también conocida como los retorcimientos de bruja. Los síntomas eran aterradores: convulsiones, vómitos con sangre, psicosis y, en casos graves, gangrena en las extremidades. A los infectados a menudo se les consideraba poseídos por demonios. En realidad, la causa era banal: intoxicación por cornezuelo, un hongo parásito que afecta al centeno. El pan hecho con grano infectado provocaba epidemias masivas en toda Europa e incluso en Rusia. Los últimos casos importantes se registraron en 1951 en Francia, cuando 250 personas se enfermaron y 4 murieron. Parecía que la enfermedad había quedado en el pasado. Pero recientemente, una joven estadounidense sintió una fuerte sensación de ardor en las piernas. Los médicos estaban desconcertados. Los tejidos de su extremidad comenzaron a morir. Solo después de largas investigaciones se descubrió que se había envenenado con cornezuelo, como si le hubiera llegado algo directo de la Edad Media. Las tecnologías modernas casi no excluyeron tales casos, según los médicos. Pero como vemos, la historia puede repetirse. Restos del hermano de Jesús. En Israel se descubrió un osario de 2000 años de antigüedad con la inscripción Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Esto provocó acalorados debates. Es posible que la caja haya contenido los restos de Jacobo el Justo, el primer obispo de Jerusalén y hermano de Jesús. Hoy, este artefacto está exhibido en Atlanta, entre 350 reliquias antiguas de la época de Cristo. Sin embargo, su autenticidad sigue siendo cuestionada. Al propietario del osario, el coleccionista Odín Golán, se le acusó de falsificar la inscripción, afirmando que él añadió la frase hermano de Jesús. Pero después de muchos años de litigio, se retiraron los cargos, aunque el juez aclaró que esto no prueba la autenticidad del artefacto. Si la inscripción es auténtica, el osario se convertiría en la prueba material más antigua de la existencia de Jesús. En el primer siglo, los judíos guardaban los huesos de los difuntos en cajas de piedra caliza. Por eso, el hallazgo de un osario así no es sorprendente. En 2017 se encontró otro artefacto relacionado con él. Un texto antiguo, el primer Apocalipsis de Jacobo. En él se dice que Jesús le transmitió a su hermano conocimientos secretos, incluyendo predicciones sobre su muerte. Este texto fue prohibido porque no coincidía con el Nuevo Testamento canónico. Una antigua necrópolis de los reyes persas. Ante ustedes está uno de los bajorrelieves más impresionantes de la antigua Persia. Representa la victoria del Shahanshah Sapor I sobre el emperador romano Valeriano. Este monumento se encuentra en Naksh-e-Rustam, la antigua necrópolis de los reyes persas en Irán. En el bajorrelieve, Shapur I está sentado sobre un caballo con una armadura lujosa, y frente a él, arrodillado, está Filipo el Árabe, el emperador romano que firmó la paz con los persas. Pero lo más importante es que sostiene en sus manos al capturado Valeriano. Este fue el único caso en la historia en que un emperador romano fue capturado. Después de la derrota en la batalla de Edesa en el año 260, Valeriano nunca pudo regresar. Según diferentes versiones, murió en cautiverio o fue asesinado. Este bajorrelieve no es solo un monumento histórico, sino un símbolo de la grandeza del imperio persa. Les recordaba a todos los que pasaban que los romanos, la principal potencia de esa época, sufrieron una derrota humillante. La tribu más temible.
El viajero y bloguero Daniel Pinto causó un verdadero impacto al publicar un video con la tribu Bieto Villatobayí de Papúa Nueva Guinea. En el video, que ha reunido más de 17 millones de vistas, muestra el encuentro con los silenciosos miembros de la tribu que custodian una cascada sagrada. La gente de Bieto Villatobayí lleva trajes hechos de lodo y arcilla, y sus máscaras recuerdan a aves espirituales con narices largas y expresiones intimidantes. Ellos protegen la cascada de los forasteros y son bastante intimidantes. Sin embargo, los espectadores dudaron de la autenticidad del video. Algunos comentaristas afirman que la tribu más temible no habría dejado que el bloguero se acercara tanto. Otros bromean diciendo que sus disfraces parecen atuendos de moda. A pesar de las controversias, el video atrajo la atención de los turistas hacia la región. Ahora las agencias de viajes mencionan a Villatobayí como un destino turístico que ofrece a los visitantes ecocabañas y la oportunidad de conocer la cultura de la tribu. ¿Y tú qué opinas? ¿Esta tribu es real o simplemente otra forma de atraer a turistas ingenuos? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video. Marcas memorables en los ladrillos de la historia. El fuerte Mehrangarh en Jodhpur es una de las construcciones más majestuosas de la India, pero detrás de su belleza se esconden páginas oscuras de la historia. En las puertas interiores del Lohapol todavía se pueden ver 15 huellas de manos femeninas, testigos mudos de la trágica tradición del sati. El sati es un antiguo ritual hindú según el cual las viudas debían quemarse en la pira funeraria de su esposo. A veces las mujeres lo hacían voluntariamente, pero más a menudo eran obligadas. Esta práctica fue oficialmente prohibida por los británicos en 1829, pero en la India se mantuvo hasta el siglo XX. En 1843, después de la muerte del Maharaja Man Singh, sus esposas dejaron huellas de sus manos en la pared antes de entrar al fuego. Sin embargo, este no es el único caso en la historia del fuerte. En 1731, 6 esposas y 58 concubinas del Maharaja Ajit Singh también se quitaron la vida en las llamas. Las tragedias comenzaron desde el momento en que se fundó la fortaleza. En el siglo XV, el santo Chidyabali Baba maldijo a Rao Yoda, declarando que sus tierras sufrirían sequías eternas. Para levantar la maldición, el rey ordenó emparedar vivo al habitante Rajaram Iqbal en los muros del fuerte. Pero la maldición, al parecer, sigue vigente hasta hoy. Aquí murieron maharajas, cayeron turistas, y en 2008, durante una estampida en el templo de Chamunda Devi, cientos de personas murieron o resultaron heridas. Caballeros contra caracoles. Los manuscritos medievales no solo son fuentes de conocimiento, sino también un verdadero tesoro de ilustraciones misteriosas y divertidas. Entre ellas merecen especial atención las marginalia, esos extraños dibujos en los márgenes de los manuscritos. Y uno de los temas más curiosos que se encuentra en los libros ingleses y franceses de los siglos XIII y XIV es la batalla de un caballero contra un caracol. ¿Por qué los monjes que copiaban libros necesitaban representar una escena tan absurda? Una de las explicaciones es el simple aburrimiento. Los monjes se entretenían decorando las páginas con dibujos grotescos, y poco a poco esto se convirtió en una especie de arte. Pero esas ilustraciones también podían tener significados ocultos. Es posible que el caracol simbolizara la cobardía. Al igual que el caballero con armadura, se esconde en su caparazón. Algunos historiadores creen que esto es una sátira sobre la lentitud de la aristocracia, o incluso una burla hacia ciertos grupos políticos. Sea como sea, estas extrañas escenas todavía generan controversia entre los investigadores, y la batalla del caballero contra el caracol sigue siendo una de las miniaturas medievales más enigmáticas. Vestido de cuentas. Ante ustedes está una de las prendas del antiguo Egipto más raras que existen. El vestido de cuentas data aproximadamente del año 2550 a.C., en la época de la Cuarta Dinastía. Es la época de la construcción de las grandes pirámides, y prendas similares eran usadas por mujeres nobles, posiblemente incluso sacerdotisas. El vestido está hecho en forma de una estructura de red con cientos de pequeñas cuentas de loza, creando un efecto de escamas o piel de pez. Se usaba sobre una túnica de lino delgada, sobre la piel. Esto hacía que el atuendo no solo fuera elegante, sino también simbólicamente significativo. Los egipcios creían que esa ropa podía otorgar protección y el favor de los dioses. Es sorprendente que, después de miles de años, el vestido se haya conservado en ese estado. No es solo una prenda de vestir, sino un artefacto que nos da una idea de la moda, las tradiciones y la estética de la élite del antiguo Egipto. Hoy en día se conserva en un museo y es uno de los ejemplos más destacados del arte textil antiguo. Un raro libro gigante. Ante ustedes está uno de los 12 libros gigantes del siglo XVIII escritos en español. Sus dimensiones impresionan, casi 1 metro de largo. Estos libros fueron creados para ceremonias religiosas y contienen textos detallados para los oficios religiosos. Encuadernación de cuero, cubiertas de madera, páginas hechas de piel curtida de animales. Todo esto hacía que el libro no solo fuera duradero,
sino también un símbolo de la grandeza de la iglesia. Estos manuscritos estaban destinados a ser usados en los templos, donde los sacerdotes y el coro podían leer el texto desde lejos. Por eso las letras son tan grandes. Hoy en día, esta rareza se conserva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los científicos restauradores la estudian cuidadosamente, tratando de preservarla en su estado original. Estos libros son una verdadera ventana al pasado, que permite ver cómo eran los textos litúrgicos y cuál era la actitud hacia la escritura en la época de la América Latina colonial. Actas de nacimiento. Ante ustedes está uno de los certificados de nacimiento más antiguos, creado hace más de 4000 años en la civilización sumeria. Consta de 2 tablillas de arcilla. Una está cubierta con escritura cuneiforme y la otra tiene la huella del pie de un niño. En la antigua Mesopotamia, este tipo de tablillas se utilizaban como documentos oficiales que confirmaban el nacimiento de una persona. El texto en cuneiforme probablemente contiene el nombre del niño, los nombres de los padres, la fecha de nacimiento y posiblemente incluso predicciones astrológicas. Y la huella del pie servía como una especie de firma personal, una forma única de identificar al bebé. Este artefacto muestra cuán desarrollados eran los sistemas burocráticos en Sumeria. Incluso en ese entonces, la gente entendía la importancia de la documentación, y registros similares podían usarse para confirmar la herencia o los derechos sociales. Es una verdadera ventana al mundo antiguo que parece tan lejano, pero en muchos aspectos es muy parecido al nuestro. La verdadera historia del mamut lanudo. Los mamuts siempre se asocian con la era de hielo, las interminables tundras y estepas, y los cazadores primitivos luchando por sobrevivir. Pero detrás de la imagen legendaria se esconde la realidad, en la que el mamut lanudo no fue el más grande y ni siquiera el primero en conquistar América. La altura del mamut lanudo alcanzaba entre 3 y 3,5 metros, pero el elefante africano es más alto, llegando hasta los 4 metros. Incluso entre sus propios parientes no era el más grande. Los mamuts colombinos, imperiales y de las estepas alcanzaban los 5 metros y pesaban hasta 13 toneladas. Sin embargo, el mamut lanudo los superaba en el grosor y densidad de su pelaje, lo que le permitía sobrevivir mejor en las condiciones glaciales. Además, no fue el primero en llegar a América. Antes que él, ya vivían allí los mamuts del sur y sus descendientes, los colombinos. El mamut lanudo no pudo desplazarlos y solo permaneció en las regiones del norte. Pero a pesar de todo esto, fue la especie más numerosa e influyente. Su población se contaba por decenas de miles y su área de distribución se extendía desde el Océano Ártico hasta México. Incluso después de extinguirse, los mamuts dejaron una enorme huella en la historia. En el permafrost todavía se conservan cientos de miles de toneladas de sus restos. Los colmillos se usaban en el comercio, incluso más que el marfil de elefante africano. Artefacto hecho de diente de hipopótamo. Los arqueólogos descubrieron en España el artefacto más antiguo hecho de un diente de hipopótamo. Este hallazgo, que data del segundo cuarto del tercer milenio antes de nuestra era, confirma la existencia de lazos comerciales entre los Pirineos, África y el Medio Oriente hace 4500 años. El raro objeto fue encontrado entre los artefactos del asentamiento Bóbila Madurell en Barcelona, que pertenecía a la cultura Veraza. El hallazgo mide aproximadamente 10 centímetros de largo. Un extremo está afilado y el otro está roto. Los científicos suponen que es una herramienta posiblemente relacionada con la producción textil. El análisis mostró que el artefacto no está hecho de un diente fosilizado, sino de un diente fresco de hipopótamo. En su superficie se conservaron rastros de pigmento rojo mezclado con sustancias orgánicas, posiblemente grasa animal o clara de huevo. Cigarra de jade. Ante ustedes está una cigarra de jade, creada en la época de la dinastía Zhou occidental. Este artefacto no es solo un adorno, tenía un profundo significado simbólico. En la cultura china, la cigarra era considerada un símbolo de renacimiento e inmortalidad, y el jade una piedra de la eternidad. Una figurita así podía colocarse en la boca del difunto antes del entierro, creyendo que ayudaría al alma a pasar al más allá y renacer. Las huellas de pintura roja encontradas en el artefacto también son importantes. El color rojo simbolizaba protección y buena suerte. El tallado finísimo demuestra el alto nivel de habilidad de los antiguos artesanos chinos. Presta atención a los ojos, las patas dobladas y los patrones que le dan a la figura un aspecto casi místico. Estos objetos formaban parte de rituales y reflejaban las creencias religiosas de la gente de esa época. Un evento lujoso y sin sentido. Ballingham es un pequeño pueblo en Inglaterra, pero fue aquí donde, hace 500 años, tuvo lugar uno de los encuentros más fastuosos de la historia. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, y el monarca francés Francisco I organizaron una celebración grandiosa que pasó a la historia como el Campo del Paño de Oro. La reunión oficial debía fortalecer la alianza de los dos reyes contra el emperador Carlos V, pero en realidad
se convirtió en una competencia de lujo. Enrique levantó una gigantesca tienda-palacio de 10.000 metros cuadrados, cuyas paredes eran de ladrillo en la base y pintadas para parecer de piedra en la parte superior. El techo parecía de tejas, y en la entrada había fuentes de las que fluía vino tinto. La celebración duró 18 días acompañada de banquetes, torneos y mascaradas. A cada rey lo acompañaban 3.500 personas de su séquito, para quienes se prepararon 98.000 huevos, 2.200 ovejas e incluso platillos exóticos como conejillo de Indias y delfín. Pero incluso entre tanto lujo, la rivalidad prevaleció. Enrique retó a Francisco a una lucha y perdió. Poco después, él formó una alianza con Carlos V, y al año siguiente, Inglaterra estaba en guerra contra Francia. El campo del paño de oro se convirtió en símbolo de una ostentación increíble. Ante ustedes hay exquisitos aretes de oro, creados en el primer siglo antes de nuestra era, durante la dinastía Satavahana, en la región de Andhra Pradesh, India. Estas piezas son un ejemplo sobresaliente de la maestría de los antiguos joyeros, que trabajaban el oro utilizando la compleja técnica de la granulación y el repujado. Las joyas tienen una forma masiva y curvada, y están ricamente decoradas. En ellas se pueden ver imágenes de animales, como el caballo y el león, que en la cultura india simbolizaban la fuerza, el poder y la protección. El nivel de detalle es impresionante. Cada cuenta, cada línea está hecha con una precisión increíble. Este tipo de aretes eran usados por mujeres nobles y, posiblemente, incluso por miembros de la familia real. Hoy en día, estos artefactos son un legado invaluable del antiguo arte joyero de la India. La varilla metálica. ¿Cómo explicar este artefacto enigmático? Dentro de una piedra mason que encontrada en las montañas chinas, el coleccionista Shilin Wang descubrió una varilla metálica con rosca parecida a un tornillo. Pero lo más extraño es que la roca sólida se formó alrededor de ella, lo que sugiere que el hallazgo podría tener millones de años. Algunos sugirieron que se trata de un meteorito con un artefacto extraterrestre en su interior. Otros creen que es un objeto antiguo de origen humano que, por razones desconocidas, terminó en la Tierra y se fosilizó. Los escépticos creen que simplemente se trata de una formación natural rara, y que el tornillo no es más que un organismo marino fosilizado. Pero lo más interesante es que hallazgos similares ya se han encontrado en diferentes partes del mundo. ¿Coincidencia o evidencia de una tecnología antigua desconocida? Por ahora, este artefacto sigue siendo uno de los enigmas arqueológicos más misteriosos. Un descubrimiento curioso en Egipto. En Egipto, 2 buzos encontraron artefactos únicos del período greco-romano, sacando del fondo del mar cientos de reliquias antiguas. Sin embargo, en lugar de entregar los hallazgos a las autoridades, intentaron quedárselos. Los artefactos fueron encontrados en la bahía de Abu Qir, frente a las costas de Alejandría, en el lugar donde alguna vez estuvieron las ciudades sumergidas de Heracleion y Canopo. Como resultado de la operación policial, se confiscaron 448 objetos a los buzos, 305 monedas, 53 estatuillas, 41 hachas, 14 cuencos de bronce, 12 lanzas e incluso 3 cabezas de antiguas estatuas. Las monedas están decoradas con imágenes de animales: leones, elefantes, tortugas, delfines, así como Pegaso, el legendario caballo alado. Muchos artefactos de bronce se cubrieron de una pátina turquesa debido a los siglos que pasaron bajo el agua. Según la pericia, los hallazgos pertenecen al periodo que va del año 500 a.C. al 400 después de Cristo, abarcando el reinado de la dinastía tolemaica y el posterior dominio de Roma. Se sospecha que los buzos intentaron robar y posiblemente ocultar parte de los artefactos. ¿De verdad estos hallazgos tienen 300 millones de años? De vez en cuando, los mineros encuentran artefactos extraños en los yacimientos de carbón que, al parecer, fueron creados por seres inteligentes. Esto plantea preguntas incómodas para la ciencia, ya que la antigüedad de estas capas se estima en 300 millones de años. ¿Cómo pudieron llegar ahí objetos que claramente fueron hechos por manos humanas? En ese entonces, la Tierra estaba habitada solo por insectos gigantes y los primeros reptiles, y no había ni humanos, ni dinosaurios, y mucho menos tecnologías avanzadas. Sin embargo, los hallazgos siguen sorprendiendo. En 1912, en el estado de Oklahoma, se extrajo una olla de hierro de una capa de carbón. Y en 1851, en Massachusetts, se encontró un jarrón de zinc y plata, cuya roca tenía una antigüedad de 534 millones de años. En Rusia se encontró una varilla metálica parecida a una cremallera dentada, hecha de aluminio con una aleación de magnesio. Su origen es aún más misterioso. El aluminio fue descubierto apenas en 1825 y la antigüedad del carbón en el que fue encontrado supera los 300 millones de años. Los científicos descubrieron que el metal se impregnó de carbono, lo que confirma su increíble antigüedad. Pero si es así,
quién lo fabricó. Algunos creen que estos hallazgos son rastros de una civilización desaparecida, que existió mucho antes que nosotros, pero que fue borrada de la faz del planeta por una catástrofe global. Otros suponen que los objetos pudieron haber sido dejados por extraterrestres o incluso por viajeros en el tiempo. Los escépticos, por su parte, están seguros de que se trata de mistificaciones o errores en la datación. También existe la teoría de que el carbón se formó no hace millones, sino solo hace unos pocos miles de años, bajo la influencia de gases subterráneos y presión. Si es así, los artefactos podrían no ser tan antiguos. El misterio del pergamino de Herculano. Gracias a la inteligencia artificial y a las tecnologías avanzadas de rayos X, los científicos lograron descifrar por primera vez el texto de uno de los antiguos pergaminos de Herculano. Estos artefactos únicos que sobrevivieron a la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era, permanecieron como un misterio durante casi 2000 años. Los pergaminos fueron descubiertos en la década de 1750 entre las ruinas de una villa romana. Sin embargo, después de la catástrofe se convirtieron en rollos carbonizados y frágiles que no se pueden desenrollar sin destruirlos. La mayoría de ellos se conserva en la Biblioteca Nacional de Nápoles y algunos ejemplares están en Oxford. En 2023 se lanzó el concurso Vesuvius Challenge, dirigido a encontrar tecnologías para descifrar estos textos. Recientemente los investigadores anunciaron un gran avance. Con la ayuda de escaneo de rayos X de alta energía y algoritmos de inteligencia artificial, se logró crear la primera imagen del interior del rollo de Oxford. Los científicos ya han identificado varias palabras, una de las cuales es la palabra griega para aversión. Aunque el texto sigue siendo fragmentario, el método continúa perfeccionándose. En Nápoles se conservan más de 1000 rollos similares, y ahora los investigadores tienen la esperanza de descifrarlos. Un artefacto con una inscripción secreta. El adolescente británico Lucas Cunliffe hizo un descubrimiento arqueológico durante un paseo con su padre en el norte de Inglaterra. Con la ayuda de un detector de metales, encontró el pomo de una espada medieval que tiene más de 700 años de antigüedad. Los expertos afirman que este artefacto de finales del siglo XIII es una verdadera rareza. En la empuñadura de bronce está grabada una inscripción en alfabeto latino: Jesús, Rey de los Judíos. El especialista en armas históricas, Paul MacDonald, señaló que solo hay 7 hallazgos similares y todos ellos se han hecho en Escocia. Los historiadores suponen que esta espada se utilizó en la época de la guerra por la independencia de Escocia. Es posible que incluso esté relacionado con la época del reinado de Robert Bruce, el legendario rey de Escocia. Piel y escamas en un antiguo esqueleto. Los paleontólogos estudiaron un esqueleto de plesiosaurios sorprendentemente bien conservado, encontrado en Alemania en 1940, y el fósil permaneció durante décadas en el jardín del museo, hasta que en 2020 los científicos descubrieron que conservaba tejidos blandos, piel e incluso núcleos celulares. Este descubrimiento ayuda a comprender mejor la apariencia de los antiguos reptiles marinos que vivieron hace 183 millones de años. El cuerpo del plesiosaurio quedó sellado en las lutitas de Poseidonia, lo que permitió que la piel se conservara a lo largo de la columna vertebral y en la aleta. Resultó ser más gruesa de lo que se pensaba antes y se parecía a la piel de las tortugas marinas. El análisis microscópico mostró que la estructura del tejido corresponde a la de los reptiles modernos. El hallazgo más sorprendente fueron las escamas en la aleta. Se parecen a las escamas de serpientes y lagartos, y podrían haber ayudado al plesiosaurio, ya sea al moverse por el fondo o al maniobrar en el agua. Los científicos comparan la apariencia de este reptil con un híbrido entre la tortuga laúd y la tortuga verde, y todavía hay debates sobre la apariencia y la longitud del cuello de estos plesiosaurios. Pero este hallazgo ofrece los primeros datos reales sobre cómo se veían, como si estuviera vivo. En el famoso cráter de Batagai, conocido como las Puertas del Infierno, se han encontrado restos sorprendentemente bien conservados de una cría de mamut lanudo. La hembra, que recibió el nombre de Yana, vivió hace más de 50.000 años y probablemente murió debido a una lesión mortal en la espalda durante la era glacial. Al momento de su muerte, el mamut tenía alrededor de un año. Su altura a la cruz es de 1 metro con 20 centímetros y su peso es de aproximadamente 180 kilogramos. Entre las 7 crías conocidas de mamuts lanudos, Yana destaca por su excepcional estado de conservación. Su trompa, labios, orejas y cuencas de los ojos permanecieron prácticamente intactos, lo cual es algo muy raro. Según el científico Maxim Cheprasov, la cabeza del mamut se conservó perfectamente, pero la parte trasera del cuerpo estaba dañada. Es posible que haya sido por una caída. La mitad delantera de la cría de mamut ya se había descongelado a medias al salir del permafrost cuando fue descubierta por los habitantes locales. El cráter de Batagai es considerado el mayor colapso de permafrost del mundo, y su deshielo libera cada año alrededor de 5.000 toneladas de carbón. Aquí también se encontró un potrillo de caballo de Lena, cuya edad
era de 42.170 años. Cervecería de la época de los primeros gobernantes de Egipto. Los arqueólogos descubrieron la cervecería más antigua del mundo, ubicada en la necrópolis de Abidos, Egipto. Este hallazgo no solo arroja luz sobre las primeras tecnologías de elaboración de cerveza, sino que también ayuda a entender cómo se gestionaban los recursos durante la construcción de las pirámides. El complejo consta de 8 instalaciones masivas de hasta 20 metros de largo. En cada una de ellas hay 2 filas de 40 vasijas que se usaban para calentar la mezcla de grano y agua, un proceso clásico de elaboración de cerveza. Los científicos datan la cervecería de la época del faraón Narmer, a quien se considera el fundador de la primera dinastía. El Dr. Adams, quien dirigió la investigación, calificó este hallazgo como una producción a escala industrial y señaló que demuestra el alto nivel de organización laboral en el antiguo Egipto. La capacidad de gestionar la distribución masiva de recursos y organizar la fuerza laboral permitió a los egipcios construir grandiosas estructuras, incluidas las pirámides. Además, la cerveza desempeñaba un papel importante en los rituales. La producción a gran escala en Abidos indica su uso en sacrificios, ceremonias y rituales, lo que confirma su importancia en el desarrollo del poder real egipcio. Torques de oro. En el Reino Unido, un aficionado con un detector de metales descubrió un torques de oro de 3.000 años de antigüedad. La antigua joya, encontrada en un campo junto al río Stour, en el condado de Essex, resultó ser muy similar a artefactos registrados en esta región. Los torques son collares rígidos de oro macizo que simbolizaban el alto estatus de su dueño. El ejemplar encontrado pertenece al período medio de la Edad de Bronce. El análisis mostró que la pieza está compuesta en un 75% de oro, en un 18% de plata y contiene una pequeña cantidad de cobre. La joya, de 14.7 centímetros de largo, está hecha de una varilla de oro rectangular en la que el artesano talló 4 ranuras profundas y luego torció el metal, dándole una forma especial. Según Lori Rogerson, especialista en hallazgos antiguos, el artefacto parece como si lo hubieran creado ayer. Trabajar con un metal tan blando requería de gran habilidad, ya que torcerlo demasiado podía romper el oro. Resultó no ser un hombre. En Jerusalén, los arqueólogos hicieron un descubrimiento inesperado al estudiar la tumba de un monje asceta. Resultó que los restos pertenecen a una mujer, lo cual no era común en las prácticas monásticas de esa época. La tumba fue encontrada en Girbot el Masané, donde entre los siglos IV y VII a.C. se ubicaba un monasterio bizantino. Alrededor del esqueleto había pesados grilletes de hierro de unos 10 centímetros de diámetro, lo que llevó a los científicos a suponer inicialmente que la persona enterrada era un hombre. Sin embargo, el análisis del esmalte dental confirmó que se trataba de una mujer. Este hecho cambia por completo la percepción del ascetismo en el Imperio bizantino. Aunque existen fuentes escritas sobre mujeres ascetas como Melania la Mayor y Melania la Romana, las confirmaciones arqueológicas de tales prácticas son extremadamente raras. Los grilletes de hierro indican formas extremas de autorrestricción en la búsqueda de la perfección espiritual. Hasta ahora, se creía que tales prácticas eran exclusivamente masculinas. El monasterio se encontraba en la ruta de los peregrinos hacia Jerusalén, lo que lo convertía en un importante centro no solo de oración, sino también en un refugio para los viajeros. El descubrimiento de esta tumba indica que las mujeres desempeñaban un papel más significativo en las comunidades monásticas de lo que se pensaba anteriormente. Eso sucede una vez en la vida. Hace 2 años, David Dunn, de la ciudad británica de Sapcote, Leicestershire, se interesó en la búsqueda con detector de metales para pasar más tiempo al aire libre. Un día, la intuición le indicó regresar al pastizal donde ya había estado. Después de varias horas de búsqueda, el aparato emitió una señal débil. En la tierra, David encontró 2 monedas romanas y luego, al profundizar a 60 centímetros, sacó un total de 50 antiguas monedas de plata. Las más antiguas de ellas datan del reinado de Caraucio, quien gobernó Britania en tiempos del Imperio Romano tardío. Las demás fueron acuñadas bajo Olecto, Diocleciano y Maximiano, lo que significa que el tesoro tiene al menos 1700 años. Hallazgos así ocurren una vez en la vida. Las monedas serán enviadas a subasta y se espera que le generen a David alrededor de $1,800. Sin embargo, él afirma que el dinero no es lo más importante para él. El olor de las momias egipcias. Por primera vez, los científicos estudiaron los aromas de las momias del antiguo Egipto, revelando detalles inesperados del proceso de embalsamamiento. El análisis mostró que las momias desprenden aromas amaderados, especiados y dulces, relacionados con el uso de conservantes naturales. Los investigadores estudiaron 9 momias, cuya antigüedad varía desde la época del Nuevo Reino hasta el período bizantino. Utilizando cromatografía de gases y espectrometría de masas, determinaron la composición de las sustancias de embalsamamiento: resinas de pino, cedro y enebro, mirra, incienso, especias, hierbas,
aceites vegetales, grasa animal y cera. Según los especialistas, el descubrimiento ayudará a conservar los artefactos antiguos y también abrirá nuevas oportunidades para los museos. Ahora los visitantes no solo podrán ver, sino también percibir el aroma del antiguo Egipto, sumergiéndose en la atmósfera de esa época. Los aromas desempeñaban un papel importante en los rituales de los egipcios. El aroma agradable simbolizaba la divinidad y la pureza, mientras que el mal olor se asociaba con la descomposición y la impureza. Incluso después de 5000 años, las momias han conservado el aroma de los inciensos, resaltando la importancia de este aspecto en la cultura antigua. Castillo de Lip. Ubicado a 3 kilómetros de la ciudad de Roscrea, Irlanda, es considerado el lugar más siniestro del país. Construido alrededor del año 1250, se convirtió en el hogar del sanguinario clan O'Carroll. Aquí ocurrieron traiciones, asesinatos y torturas, y numerosos fantasmas aún deambulan por sus pasillos. La historia del castillo comenzó con una tragedia. Dos hermanos del clan O'Bannon discutieron por el poder y decidieron saltar desde un acantilado para determinar al ganador. El sobreviviente se convirtió en el líder del clan y el castillo recibió el nombre de Salto de los Bannon. Más tarde, la fortaleza fue tomada por los O'Carroll, tristemente famosos por su crueldad. En 1532, durante una misa, uno de los O'Carroll mató a su hermano sacerdote justo en el altar. Desde entonces, su fantasma vaga por la capilla sangrienta, de cuyas ventanas a veces se ve salir luz. En 1922, unos trabajadores encontraron en el castillo una fosa subterránea con los restos de 150 personas. En la Edad Media, aquí arrojaban a los prisioneros y simplemente se olvidaban de ellos. Algunos fantasmas del castillo son amigables. Por ejemplo, Emily es una niña que murió al caer de la muralla. Testigos dicen que la ven caer, pero desaparece justo antes de tocar el suelo. Sin embargo, también hay una entidad mucho más siniestra, el Elemental, un antiguo espíritu que, posiblemente, fue invocado por los druidas. Aparece rara vez, pero se le considera el habitante más peligroso del castillo. Hoy en día el castillo está parcialmente restaurado, pero su oscura historia sigue viva. Aquí se realizan excursiones y muchos visitantes se van de Lip con la sensación de que alguien los observa. ¿Te gustaría visitar un castillo con fantasmas? ¿Y podrías pasar al menos una noche solo en el castillo? Escribe en los comentarios debajo del video y no olvides darle like. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.